Seguimos con nuestro programa de este CONCIN 2022 con uno de nuestros ejes desafiando los límites de la mente. A continuación, los invitamos a un diálogo que facilitará Mónica Izaguirre, socia fundacional de Acacia y directora de Embrión 2, una de las consultoras que organizan este evento. Este diálogo entre dos empresas y dos países para reconstruir la propuesta de valor al empleado y desafiar los límites de la comunicación interna. Adelante, Mónica, desde Argentina. Muchas gracias, Angie. Buenas tardes para todos los que nos están acompañando. Ya llevamos varias horas de transmisión y también bienvenidos a los que se están sumando en este momento. Cuando pensamos el día 2, queríamos con los colegas de Acacia que fueran sobre temas novedosos, que nos interesara a nosotros también como comunicadores participar, y no es tarea fácil hacerlo porque en la pandemia explotaron los webinars sobre comunicación interna y este es el 7º Congreso de CONCIN. Pero en un momento dijimos, a nosotros nos gustaría tener un diálogo entre recursos humanos y comunicación. Generalmente a veces observamos que dialogan poco o hay algunas miradas de recelo en algunos casos entre departamentos y nos parecía muy interesante que pudieran conversar sobre este tema. Ahora nos encontramos con dos gerencias que son los que amasan la comunicación interna, así que espero que lo disfruten. Antes de empezar con las preguntas, voy a presentar a los dos protagonistas de este diálogo que pertenecen a dos monstruos de la industria alimenticia y automotriz. Virginia Maruri, gerente de gestión humana y CISO de Saman. Saman es el primer exportador sudamericano de arroz y referente por su presencia de marca a nivel nacional y mundial. Y Federico Blanco, gerente de comunicación interna de Stellantis Latam. Stellantis es uno de los principales fabricantes de automóviles y un proveedor de movilidad a nivel global. Lidera hoy el mercado sudamericano. Me gustaría empezar despacito estas preguntas y dejarla más picante para lo último y preguntarles si traer el título de este diálogo, que es reconstruir la propuesta de valor al empleado. Y empezando con Virginia, preguntarles qué ven, si ha cambiado algo, si la construcción de valor al empleado, esa propuesta de valor, ha cambiado y qué es lo que están observando desde su expertise y su campo de trabajo. Bueno, buenas tardes para todos, según en dónde estén. Primero que nada, el saludo a Mónica, Fede y Angélica. La verdad que es un placer estar acá. Desde Uruguay les mando un abrazo a todos. Y bueno, con respecto a lo que vos preguntabas, Mónica, gracias por los aplausos, Janine. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío y ha cambiado, sí. Pensar la propuesta de valor para los colaboradores suele ser el desvelo de los que estamos en gestión humana, ¿no? Pero creo que muchas veces también un poco nos enredamos en esto de, bueno, cómo lo hacemos más atractivo y nos devanamos los sesos pensando cosas, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es hablando con la gente y viendo qué es lo que a la gente le interesa, ¿no? Ya sabemos que hoy en día se habla de diversidad en todos los sentidos y una es la diversidad generacional, pero en definitiva de lo que se trata hoy en día me parece es de hablar de personalización. Creo que en todo lo que hagamos, ya hemos aprendido, en muchos años de evolución de la gestión humana, hemos aprendido que uno no puede utilizar fórmulas generales nunca. Bueno, y hoy eso está llevado bien como al extremo, ¿no? Antes tendíamos a pensar en, bueno, beneficios y pensábamos los mismos beneficios para todo el mundo, ¿no? Políticas, qué sé yo. Hoy en día creo que lo que estamos aprendiendo es en que todo lo tenemos que customizar, personalizar. Eso implica conocer a nuestro público, a nuestro auditorio o a nuestros colaboradores en el caso de la organización, para conocerlos, saber lo que les interesa y lo que van a estar valorando. Entonces, la propuesta de valor, bueno, el valor tiene que ser percibido por el otro, ¿no? No es solamente lo que a nosotros nos parece que pueda ser valor. Por lo cual, creo que nuestra gran experiencia y nuestro gran aprendizaje de los últimos años viene un poco por ahí, por decir, bueno, olvídate un poco de aquellas fórmulas y de aquellos enlatados y de aquellas soluciones maravillosas y generales, porque ese mundo ya no existe más. Vos vas a tener en un mismo lugar de trabajo gente que está presencial, gente que está virtual, desde otro país, desde otra cultura, con edades, por supuesto, diferentes, con géneros diferentes, religiones diferentes, creencias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno tiene que tomarse el trabajo de conocer para poder aportar valor.
Y obviamente el conocer no se trata de decir, bueno, los gerentes de gestión humana entonces somos los grandes amigos íntimos de toda la plantilla, porque eso es imposible. Lo hacemos a través de los líderes, ¿no? ¿A través de quiénes? De los líderes, como siempre. Por eso siempre hablamos tanto de liderazgo en gestión humana, porque los necesitamos, porque son ellos los que llegan a las personas y los que deben llegar a las personas. Entonces el trabajo nuestro suele ser muy fuerte en el sentido de decir, bueno, necesitamos primero que los líderes entiendan que su principal tarea, su principal trabajo es ocuparse de su gente, preocuparse y ocuparse de su gente. Ellos son los que nos tienen que estar pidiendo, transmitiendo, proponiendo, ¿sí? Ellos son los que están ahí en la línea de fuego. Y nosotros entonces pensar en el macro, esos beneficios, esas políticas y esas propuestas de valor que se ajusten a la realidad. Creo que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Es una forma de multiplicar, como sin duda hay otras. Para otros proyectos se utilizan siempre agentes de cambio, agentes comunicadores y facilitadores y formadores, en fin, siempre estamos pensando en multiplicar nuestros brazos, nuestras cabezas y nuestros oídos, y creo que, bueno, que eso es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Conociendo, acercándonos, personalizando y todo esto a través de construir liderazgo en la organización. No sé, Moni, si te Excelente. contesté. Sí, por supuesto. Federico, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, sin dudas que hay conceptos que Virginia ya hizo la introducción y que son claves, ¿no? Hoy vivimos un mundo post pandemia con un avance muy grande de la digitalización, algo que nunca hubiéramos soñado en cuanto a la consolidación del trabajo remoto y la posibilidad de hacer una carrera en cualquier lugar del mundo, en cualquier empresa del mundo. Y eso hace que cualquier compañía, sea multinacional, sea una pyme, sea un pequeño emprendimiento, tiene que repensar la propuesta de valor al empleado. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cosas que sin dudas marcaban tendencias, pero ya hoy no solo alcanza con un gran paquete de beneficios, mejores remuneraciones o la oficina que todos soñamos. Hoy se busca otra cosa. Los empleados, los colaboradores y colaboradoras que forman parte de un proyecto, porque yo creo que ya hoy más que una compañía es un proyecto, es gran parte de nuestra vida, necesitan tener un propósito claro, necesitan entender claramente qué es lo que esa compañía quiere ser y sentirse convencida de su aporte, convencidas y convencidos de su aporte a lo que ese objetivo es, ¿no? Si esas personas no se sienten parte de ese proyecto, es muy probable que no se mantengan en el tiempo allí y que duren muy poco tiempo en ese camino. Por eso, en este momento estamos, en el caso de Stellantis, que es la compañía que me toca representar, y como comunicación, me toca la parte más entretenida de este nuevo momento de empresa, la fusión de dos grandes grupos, nace menos de 2 años. Quiero decir que estamos creando una cultura, se está creando una nueva cultura con todas las particularidades de cada una de estas dos grandes partes, pero que tiene un gran y único objetivo que tiene que aglomerar a todas las personas que forman parte, y es sentirse identificados con que nuestra compañía busca ser un líder de movilidad en el futuro. No quiere ser la número uno, no quiere ser la más grande, quiere transformar el mundo, quiere que la gente se mueva de otra manera. Y por ahí no sea vendiendo solamente más vehículos, sino que sea encontrando otras formas de que las personas encuentren soluciones. Virginia recién habló de diversidad, y cuando yo hablaba de diversidad también recién, es decirles que tenemos colaboradores y colaboradoras en todo el planeta y que cada uno con su singularidad aporta un montón a este camino. Y estamos construyendo una nueva historia y cada una de esas personas se tiene que sentir protagonista de esa historia. Eso es clave para que esa propuesta de valor del empleado sea totalmente apropiada por cada una de las personas. Excelente, muchísimas gracias. Y esto que los escucho hablar un poco, ¿no? De crear esa cultura, de una cierta alineación bajo un concepto, pero también Virginia hablaba de personalizar, de llegar, de la diversidad, del uno a uno. ¿Cómo hacemos en lo concreto cuando el tiempo es tirano, cuando hay poco tiempo para muchas, para hacer muy poco, tenemos mucho para hacer, generalmente todo para ayer? ¿Cuáles son los ejes? ¿Cómo logran apalancar concretamente en las experiencias de ustedes? ¿Qué criterios toman para qué temas capaz que sí es un mensaje que le llegue a todos, pero otros temas sí tenemos que hacerlo más personalizado? ¿Cómo es la agenda de ustedes, esa cabeza, esa toma de decisiones que van llevando día a día? Sin duda nuestra cabeza Dale, es, Fede.
es un gran caos porque es muy entretenido, creo que tanto para Virginia en Uruguay con Samán como para Stellantis con todos sus sites en la región, hacen que tengamos que pensar muchas cosas para un montón de gente que tiene tareas diferentes, ¿no? Somos dos grandes industrias, tanto la alimenticia como la automotriz, que tienen muchas personas vinculadas a la producción, que tienen dificultades para estar conectadas todo el tiempo con lo que la empresa quiere contarles o decirles, y tenemos otra gran parte del público que está mucho más disponible para esa información, pero tal vez pierde esa vivencia del día a día, ¿no? De ese pasillo, de ese espacio de trabajo, de ese café. Entonces los mensajes que pensamos, sin dudas que muchas veces son personalizados y son diferentes porque si no, no serían recibidos de la misma manera. Pero no pierde el gran foco de que buscan el mismo objetivo. Tal vez personalizamos los mensajes, tienen algunos elementos diferentes porque hablarle a un operador de producción, por ahí tenemos mucho menos tiempo, tenemos que ir más al call to action, a qué necesitamos que entiendan y qué necesitamos que hagan, pero cuando por ahí a una persona de staff le damos un poco más de información, un poco más de contenido y que permite tener otro tipo de inmersión en aquello que está pasando en ese momento de la compañía. Sin dudas que es un gran desafío para los que tenemos que trabajar con áreas técnicas. Virginia estaría como del otro lado de la vereda, pero sería el principal cliente, que sería un área de recursos humanos, y en la cual, como comunicación, tenemos que entender y saber dar concesiones, ¿no? Tampoco es que nosotros tenemos la idea y el sistema de comunicación. Hay que entender al área técnica, hay que entender la problemática del proceso y de que las personas tienen que saberlos, pero también hay que ser grandes evangelizadores y embajadores de que los tiempos de comunicación cambiaron y las áreas técnicas tienen que saber adaptarse para que las personas efectivamente entiendan y se apropien de lo que tienen que saber para poder tener una buena experiencia en su jornada dentro de las compañías. Muy bien. ¿Qué te parece, Virginia? Total, no, suscribo todo lo que comenta Fede y me agarro de algunos conceptos que él transmitió y los refuerzo, ¿no? Creo que sin duda que uno tiene que llegar a todo el mundo y sin duda que eso es difícil cuando lo pensamos como que es algo además de todo lo que tenemos que hacer. El tema es que tenemos que cambiar justamente ese mindset. No es además de todo lo que tenemos que hacer, es lo primero que tenemos que hacer. Las organizaciones las hacen las personas, por lo menos por ahora. Las hacemos las personas, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, a través del liderazgo, uno tiene que estar transmitiendo permanentemente lo que son los valores de la organización. Acá lo que tiene que ver es el cómo hacemos las cosas, ¿no? Sin duda que lo primero es la operación y que tiene que salir y el negocio, todos lo sabemos, pero hay formas y formas de que las cosas salgan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que definir cuál es la forma en que nosotros queremos hacer que las cosas salgan, es decir, con qué valores nosotros queremos trabajar. Y todos tenemos que ser referentes de esos valores, ¿no? Todos los que somos líderes tenemos que personificar y vivir esos valores para poder transmitirlos. No se transmite solamente hablando, se transmite siendo, viviéndolos. Entonces, por ese lado, es mucho más un tema de actitud y de cómo uno se maneja en el día a día, ¿tá? No es un tema de dedicación de tiempo, no es un tema de agregarnos 10.000 reuniones, ni conferencias, ni seminarios, ni talleres. Es mucho más sencillo que eso. Es teniéndolo sí como prioridad en nuestra cabeza, que tenemos que estar cerca de nuestra gente, que tenemos que estar atentos a nuestra gente. Todos vemos a los equipos, todos vemos a nuestros equipos y nos damos cuenta cuando una persona está bien y cuando no lo está. Y bueno, uno tiene siempre la opción de seguir de largo o de parar ahí, ¿no? Entonces, el cambio es ese, bueno, tenés que parar ahí, porque no es que me habrá parecido o ya se le pasará. No, es algo que tú tenés que atacar. Ese como líder es tu principal trabajo. Después veremos entonces si esa persona está en condiciones de trabajar, si está con la cabeza en otra cosa porque está con un problema personal terrible y no lo podés poner a hacer una tarea de mucho riesgo, ¿no? Que lo pueda poner frente a la posibilidad de un incidente o de un accidente. Entonces, por ahí justamente pasa la gestión de los líderes. Y en cuanto a cómo llegamos a la gente, como decía Fede, llegamos de muchas formas diferentes y uno tiene que estar personalizando de vuelta siempre el mensaje, el canal, el medio, tiene que estar valiéndose de todas las herramientas que hoy en día por suerte tenemos, porque también sabemos que estamos todos con demasiada información en todos los momentos, entonces hay que ver cómo hacemos para no atomizar a la gente, pero sí que le llegue lo que estamos intentando que le llegue. Pero de vuelta, la primera forma que tiene que estar sí o sí es el ejemplo.
del líder. Si esa no está, por más que lo llenemos de mensajes, no va a ser coherente lo que él lee, lo que ve y lo que le dicen con lo que en la realidad está viendo que hacen, sus modelos, ¿no? Esto que me decís del liderazgo me lleva a preguntarles, más allá de que tuvimos una hermosa mañana sobre los desafíos del liderazgo y estamos en los desafíos de la mente, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad para preguntarles, porque ustedes tienen la experiencia concreta de cómo le tomamos el pulso a los líderes, cómo estamos con respecto al liderazgo, qué están observando para que esto que ustedes dicen se transforme, si también esto están viendo también una transformación en la mente de los que quisiéramos que sean líderes en las organizaciones. Federico, no sé si querés tomar la palabra. Sí, claro, creo que los líderes siempre fueron fundamentales para cualquier organización y sobre todo para el sistema de comunicación de cualquier organización. A mí me toca la suerte de haber visto todo un proceso de transformación cultural de una compañía por trabajar hace más de 10 años en el mismo lugar. Y sin duda es que estamos hablando hoy de una nueva generación de líderes, una nueva generación de líderes en cuanto a nivel etario. Tenemos líderes que empezaron como practicantes, como pasantes en la compañía y que vivieron todo eso que no les gustaba o que por ahí no compartían de lo que tocó como experiencia de tener un jefe de equipo o un líder de equipo que tal vez no transmitía lo que tenía que transmitir, que en realidad yo creo que el concepto sería un líder que tiene que estar al servicio de las personas. Creo que el líder que tenemos hoy o el que aspiramos a tener es un líder que está al servicio del equipo, no es un líder que manda. El líder que manda hoy no creo que sirva en el sistema de trabajo que tenemos en ninguna industria porque las personas son las que hacen las empresas, las personas son las que llevan los proyectos. Tenemos gente súper joven, tenemos hasta un tema de tabú de profesionalización que ya no es tal. Digamos, hoy tenemos personas que son hiperestratégicas para el negocio y tal vez no tengan ni siquiera una educación superior. Y en cambio lo que necesitamos son grandes líderes que puedan coordinar equipos multidisciplinarios, con grandes variedades de edad, con grandes variedades de formación, y que puedan facilitar y ser unos abridores de puerta a todo aquello que dificulta que los proyectos caminen, que las empresas puedan dar a entender su propósito y cómo quieren caminar ese camino al futuro. Ahí, Moni, si me permitís sumarle algo, creo que estamos en un tiempo de cambio de paradigma, ¿no? Estoy muy alineada con lo que dijo Fede. Es eso, hoy en día no miramos tanto, bueno, si la persona tiene un máster o qué sé yo, si descubrimos que tenemos un gran potencial en un colaborador para lo que sea, lo vamos a cuidar, lo vamos a intentar desarrollar, que se luzca, porque una persona haciendo lo que le gusta y en aquello que es buena, va a brillar y seguramente va a hacer brillar a otros. Entonces, hablamos mucho hoy en día de desarrollo, ¿no? Y no tanto de los papeles y de los diplomas necesariamente. Entonces, estamos en un momento de cambio de paradigma a todo nivel. Y vos decías los desafíos de la mente. Es que sí, es que estos son los desafíos de la mente, porque imagínate que decirle a un líder que fue toda la vida jefe de un sector, que se manejó de una forma, que su principal preocupación era la operativa y que saliera, que ahora le digas que su principal ocupación y preocupación en realidad tiene que ser el equipo. El equipo se va a encargar de que la operativa salga bien si vos te encargás de cuidar al equipo. ¿Y qué es cuidarlo? Es formarlo, es que sepa lo que tiene que hacer, para cuándo, quién lo va a acompañar, a quién le puede decir, no sé, tengo una duda, necesito un apoyo, que no lo van a castigar directamente cuando se equivoque, sino que van a intentar hablar, que lo van a escuchar. Ese es tu trabajo. De darle todas las herramientas, darle el apoyo y acompañar. Entonces es eso, es un líder de servicio, sin duda, no es una persona que manda. Entonces eso es un gran desafío para la mente de los líderes, no es ningún desafío pequeño y muchas veces no se puede lograr, porque al ser elegidos para ser de repente jefe de mecánicos, porque eras el mejor mecánico, no necesariamente tenés las habilidades de liderazgo necesarias para ser el líder de los mecánicos. Entonces, a veces se logra y a veces no se logra. Sin duda, lo primero que tiene que estar para que eso se logre es la voluntad de la persona. Sin eso, por más fuerza que hagamos, no vamos a lograr nada. Si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Si la persona quiere, es muy probable que lo logre, porque todos podemos reinventarnos y cambiar, pero obviamente depende de nosotros, ¿no? Están sintetizando varios de los temas que hemos trabajado en el día y desde la experiencia, desde el barro. Y los voy a llevar a otro lugar.
¿no? Porque ahí vamos a hablar un poco de los desafíos de la mente de estos departamentos que ustedes lideran. Y una de las críticas, y voy a empezar contigo, Virginia, una de las críticas que tienen generalmente los departamentos de recursos humanos en general es que son aburridos, que me da un bostezo trabajar con alguien de recursos humanos, porque están centrados, focalizados en los procesos, evaluación de desempeño, salario, capacitación, y a veces un poco desconectados con la comunicación o llevar el mensaje al empleado y conectarse con él. ¿Qué pensás de esto que te estoy diciendo? ¿Qué desafíos mentales están necesitando los departamentos de recursos humanos? O capaz que ya se están propiciando. Bueno, sí, es un poco así, ¿no? Me parece como nos ven. Y yo por eso te decía al comienzo que nosotros, las áreas de gestión humana, la gente que trabaja en gestión humana, venimos haciendo un cambio de mentalidad y tenemos que hacer el cambio de mentalidad, justamente porque no podemos trabajar en el abstracto, no podemos trabajar aislados y lejos de la realidad. Nuestro principal alimento y nuestro principal insumo es la realidad. Es el negocio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pegarnos al negocio, entender cómo funciona, entender qué necesitan y cuáles son los desafíos que tienen y escucharlos. Yo te puedo asegurar que si vos les preguntás, ellos te lo van a decir. El problema es que muchas veces no les preguntamos o no los escuchamos la respuesta. La gente te lo dice y la gente muchas veces tiene la solución, también te la propone. Y entonces, si vos te arrimás, lográs estar al servicio de, y nosotros tenemos que estar al servicio de el negocio en este caso, y los líderes que estamos formando y las personas, por supuesto, en última instancia. Entonces, eh, hay que arrimarse, hay que escuchar, hay que preguntar, hay que dejar de inventar de vuelta estos proyectos y estas fórmulas maravillosas que capaz que en la casa matriz funcionaron genial y no necesariamente a nosotros nos van a servir. Entonces, aquello de, bueno, adaptarlo a tu realidad local. No sé si es adaptarlo a tu realidad local o hacerlo de nuevo, ¿no? Pero en definitiva uno tiene que ponerse a personalizar y decir, a ver, ¿esto nosotros lo necesitamos? Capaz que no, necesitamos hacer otra cosa. Bueno, vamos a la fuente y veámoslo. Yo hablo mucho de simplificar en el hoy en día, ¿no? Simplifiquemos los conceptos, no es tan difícil. Creo que nos pasamos muchos años vendiendo este concepto de que las evaluaciones y las grillas y los cuadros y los no sé qué para evaluar a la gente y ver quién sirve y quién no. Digo, el jefe sabe quién sirve, quién no. O sea, el jefe sabe todo, el líder sabe todo, lo que necesita es que lo ayudemos. Y si el líder no está siendo bueno, también hay que darse cuenta de eso. Y eso es hablando también a veces con la gente. Pero nosotros tenemos los indicadores y tenemos toda la información y la fuente para darnos cuenta de eso. Entonces, se trata simplemente de bajar de la cúpula a veces en la que estamos alejados y encerrados, hablando entre nosotros, bajar a la realidad y a escuchar y preguntar. Y de ahí van a salir todas las ideas y las soluciones muchas veces también. Gracias, Virginia. No te vas a salvar, Federico, porque también los departamentos de comunicación tienen sus críticas y sus miradas de, bueno, tienen mucho foco en el mensaje, lo único que piensan, están desconectados de los procesos, de la tarea, mucha pirotecnia, mucho marketing en el sentido peyorativo de la palabra. Y bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué opinas con respecto también a esta percepción de cierta lejanía de lo que ocurre y de las presiones que tienen las personas y a veces saliendo con ideas que pueden llegar a estar un poco desconectadas del qué hacer y de los procesos? Bueno, Mónica, para empezar voy a empezar con una anécdota a dar mi respuesta, que es, a mí me tocó estar de los dos lados de esa famosa cocina en la cual se amasa la comunicación. Yo trabajé muchos años, casi 10, en la estructura de recursos humanos, liderando el departamento de comunicación interna y recientemente pasé a trabajar en lo que es la dirección de comunicaciones corporativas. Entonces, a todos los colegas de Iberoamérica que son apasionados por la comunicación, aquellos que tal vez están estudiando, les puedo decir algo. Acá siempre hubo una convivencia de anhelo y de nostalgia. Hubo mucho anhelo de trabajar en comunicación corporativa y hoy también hay mucha nostalgia de estar lejos de recursos humanos por algunos temas. Entonces, la verdad que esto me lleva a decirles lo siguiente, ¿no? Trabajar en el core business de un comunicador es fantástico. Nos permite ver la foto grande de lo que es una estrategia de comunicación, nos permite entender cómo un plan general bien coordinado con prensa, con asuntos públicos, con comunicación interna, realmente puede influir en la opinión pública, que es por ahí tal vez eso que siempre nos gusta a aquellos que creamos mensajes o que queremos transmitir mensajes. Sin embargo,
conocer por dentro lo que es la cocina de los procesos, estar dentro de la estructura de recursos humanos, que hace que cualquier sistema de procesos de una organización hace que la compañía funcione de manera ordenada y de forma profesional. Y la verdad que cuando uno está cerca como comunicador de ese proceso, entiende que un marketinero, como por ahí decías vos, tiene que pensar en soluciones reales y tiene que enfocarse en mensajes que refuercen esos procesos, que hagan que las personas los entiendan, que se apropien de los mismos y que realmente sean como los sigan y sean realmente embajadores de esos procesos. Entonces, lo que tenemos que pensar es, recursos humanos como comunicación tienen que comunicarse, hablar todo el tiempo y estar en la misma página. ¿Por qué? Porque lo que logramos hacer es ese famoso trayecto de la logística del mensaje a la influencia. Y solamente lo hacemos trabajando juntos y, como decía recién Virginia, que para mí me encantó porque yo soy el primero que siempre intenta hacer eso, que es simplificar. La verdad que las áreas de recursos humanos, sobre todo aquellas mucho más técnicas, las que son de desarrollos organizacionales, de creaciones de estructuras o de políticas internas, tienen muchísimos tecnicismos. Y yo les puedo asegurar que como área de comunicación somos aquellos que recibimos, no se lo dicen a recursos humanos, se lo dicen a comunicación, donde la gente no lo entiende o le parece que algo está fuera de lo que humanamente alguien podría comprender, va hacia comunicación. Y muchas veces es muy complejo. Entonces tenemos que tratar de simplificar, de hacer entender al cliente interno que su trabajo es súper importante, pero que tenemos que encontrar otra forma de transmitirlo. Y también saber que si no, el objetivo que busca recursos humanos con esos procesos que vienen a mejorar la vida de las personas, si no se entienden, si no se comprenden, no van a mejorar la vida de nadie, van a hacer el trabajo más difícil, tanto de recursos humanos como de la comunicación. Así que creo que la gran conclusión que diría que sería el eje de este congreso es la comunicación. Son dos direcciones o áreas dentro de una dirección que tienen que estar permanentemente comunicadas. Muchas gracias, Federico. Nos vendiste la idea de todo lo que es la comunicación interna dentro del Departamento de Comunicación, pero antes de empezar con las preguntas, y ya les digo que les están diciendo que les encanta la frescura y la lucidez de estos expositores, están todos ahí enganchados, así que muchas gracias. Pero antes de dar paso a las preguntas del público y a los cuales invito a seguir sumando preguntas, preguntarte, Virginia, un poco, ¿qué agrega valor que, por ejemplo, un comunicador, la comunicación interna esté en el Departamento de Gestión Humana? ¿No? Escuchamos a Federico, ahora veamos, porque también en las investigaciones surge que diría que hasta un poco más de los profesionales de comunicación interna trabajan en departamentos de recursos humanos, se evidencia, y bueno, ¿qué agrega valor estar en esa dirección? Es buenísima la pregunta, es así. Yo estaba pensando en eso mientras hablaba Fede, que ya sea que a nivel de estructura nosotros estemos en la misma cajita o en cajitas distintas, tenemos que trabajar juntos siempre, ¿no? Y en realidad te subo un poco, Moni, ahí la apuesta, más allá de que en qué departamento estemos, tenemos que empezar a pensar distintas las organizaciones, ¿no? En el formato de la organización y la estructura de la organización, ya hace rato que se habla de las famosas redarquías, ¿no? Que no es el organigrama típico de cajitas como lo conocemos y es jerárquico y es vertical, sino que se habla de redarquías, es decir, de trabajar en formato redes. Eso hoy creo que es una obligación prácticamente. Entonces, no importa si en la misma cajita o en cajitas separadas, gestión humana y comunicación tienen que trabajar juntos siempre, porque es la forma de que comunicación sepa lo que está sucediendo y arme ese mensaje junto con gestión humana, y es la forma de que gestión humana llegue de una manera que se le entienda, como decía Fede recién. Entonces, comunicación interna se hace de muchas maneras, se hace hasta hablando en los pasillos, se hace con muchos medios y canales diferentes, y está bien que así sea y hay que usarlos todos. Hay que cuidar que el mensaje sea coherente siempre, ¿no? Más allá del medio que utilicemos. Y además la comunicación externa también hay que tener en cuenta que los primeros comunicadores externos de la organización son nuestros colaboradores. Ellos son los principales embajadores. Entonces, sin duda que si ellos no tienen claro el mensaje o no lo sienten propio, no lo comparten, no lo van a transmitir de forma creíble, ¿no? Entonces, a los primeros que tenemos que convencer es a nosotros mismos. Y la forma de convencer a la gente, y nos incluimos todos en la organización, es que realmente
nos creamos lo que nos están diciendo como cierto. Por lo tanto, volvemos al tema de la coherencia. Si el mensaje que viene de la alta gerencia es un mensaje precioso, pero en la diaria el liderazgo no lo vive, no lo demuestra y de hecho hace cosas contrarias, nadie se va a creer ese mensaje y no vamos a tener embajadores positivos de nuestra marca, sino negativos. Y eso es lo primero que tenemos que cuidar. Entonces, creo que eso, estemos como estemos a nivel de la estructura de dibujados, que tenemos que estar juntitos siempre es un must, me parece. Muchas gracias. Me gustó esto de las redarquías y porque requiere un cambio, traspasar estos límites de la mente y pensar en que la estructura piramidal, que la tenemos tan metida y en nuestro ADN y nos recorre, también pensar otro tipo de estructuras, cuando hoy también se están hablando, como bien decís, de las redes, a niveles de trabajar con proyectos de forma transversal y esta movilidad que a veces se encorseta en las organizaciones, que las personas no pueden, a veces no da el espacio para ascender y entender que la movilidad puede ser un zigzag dentro de la organización y que a veces lo que enamora no son las organizaciones, sino los proyectos y lo uno con lo que dice Federico, en definitiva. Bueno, vamos entonces a las preguntas, que es momento. Preguntaba Ivana Viano, ¿cuáles pueden ser las herramientas que tiene un líder a su mano para darse cuenta cómo está su equipo y qué necesita? Qué linda. Fede, ¿querés ir vos? Voy yo primero. Sin dudas que la herramienta fundamental que tiene es el nexo y el vínculo con su equipo. Es la conexión, como decía recién Virginia, el que conoce a la gente de verdad no es el Departamento de Recursos Humanos ni de Gestión Humana, es el líder y para eso hay que tener un vínculo permanente con el equipo, hay que tener reuniones por proyecto, pero también hay que tener reuniones de trabajo más general, hay que saber escuchar, hay que saber compartir lo que se viene, tratar de compartir aquella información que tal vez no sea hiperconfidencial, pero que sí es importante para que el equipo la conozca, para que las personas que trabajan permanentemente por un proyecto sepan qué hay detrás de todo eso, ¿no? Creo que el líder ahí genera instancias de escucha y de saber si las personas están bien, están mal, si realmente no están involucradas con lo que ocurre. Y creo que todo eso es fundamental y por ahí es la más primitiva de las otras herramientas que sí existen, que son las evaluaciones de desempeño, las encuestas de clima, las apps para mandarnos reconocimientos, que son fantásticas, pero creo que hay que volver a las bases con las cosas que siempre hicieron que los grupos de trabajo o equipos deportivos funcionen bien, ¿no? Que es que todos podamos conectarnos con la persona que marca el rumbo y la estrategia. Tal cual. Te digo, sí, Omani, te digo más. Claro. Vos tenés un montón, si tenés un montón de apps de reconocimiento, te pongo la estrellita y te mando el mensaje lindo y todo. Si tenés todos esos adornos lindos y herramientas lindas, pero en la realidad nadie te cree que vos te muevas con esos valores por detrás, no te va a funcionar tampoco. Entonces es así, hay que volver a las bases y hay que simplificar. Y para responder la pregunta de qué herramientas tiene el líder, la primera herramienta que tiene es a sí mismo y a su intuición. El problema es que muchas veces a los líderes no les gustan las personas. Entonces, para ser líder te tiene que gustar la gente. Ese te diría que es el principal requisito. ¿Te gusta la gente? Porque es muy difícil ser líder. Es muy difícil estar todo el día preocupándose y ocupándose de un equipo de personas. Entonces realmente te tienen que gustar las personas. Si no te gustan, y está todo bien, pero no es esa la función, ¿no? Y también esto de que, bueno, hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros buscamos que la gente se desarrolle, y para que se desarrolle tiene que estar en un lugar que le guste y que disfrute. Si no, no se le van a ocurrir cosas y si no, no va a trabajar con alegría y no va a inspirar a nadie. Entonces, nosotros queremos líderes para que se desarrollen equipos de alto rendimiento. Bueno, el primero que tiene que estar contento y querer estar ahí es el líder. Esa es la primera herramienta más importante, que le gusten las personas. Y después su intuición, así no tuviera ninguna otra herramienta más, tiene que valerse mucho de ella. Si al líder le parece que hay algo que no está bien, seguramente hay algo que no está bien, y entonces que lo hable. Mirá qué herramientas más sencillas, te estamos hablando todo el tiempo de esto, ¿no? Con Fede, de simplificar, de ir a las bases, hay que hablar. Lo que pasa es que hay que perder el miedo de preguntar,
porque a veces tenemos miedo de qué nos pueden llegar a responder, ¿no? Y si lo vamos a poder manejar y si nos va a gustar o no. Bueno, hay que quitarse el miedo uno mismo y después hay que quitarle el miedo a la gente. En las organizaciones hay que terminar con el miedo a todos los niveles, porque si no las jerarquías tampoco nunca se van a poder dar. ¿Por qué no se pueden dar hoy en día a veces? Porque los propios jefes no quieren compartir recursos, no les gusta, son celosos de su gente, del tiempo de su gente, no te lo presto, che, me lo estás ocupando mucho tiempo. Con todas esas fronteras hay que terminar, hay que borrar todos esos límites de las cajitas, ¿no? Y hay que decir, bueno, esto tiene que ser mucho más fluido, tiene que ir y venir, mucho más transversal y atravesar la organización, porque así es como se desarrolla la gente y así es como se los mantiene motivados. Entonces, cuando nos devanamos los sesos diciendo, ¿cómo motivo a las nuevas generaciones que son tan exigentes, ¿no? Que los millennials, que los centennials, son personas que lo único que quieren, como todos nosotros, los X y los boomers y todas las demás generaciones, es sentirse reconocidos, es sentir que hacen un laburo que está bueno, que vale la pena, que le importa a alguien, en un ambiente cómodo y de seguridad, y no mucho más. Y eso se logra con herramientas simples. Entonces eso, volver a las bases. Me gustó mucho esto. Y leo algunos comentarios que en verdad no están formulados como preguntas, pero están ahí con ustedes y decían compartir informaciones valiosas para que el colaborador comprenda lo que hace la organización y se sume. Se las voy leyendo por si quieren cerrar alguna idea. Si comunicación interna y recursos humanos trabajan juntos, no importa en qué lugar de la estructura de la organización esté la comunicación. Yo lo llamo la creación y la impulsión de la nanocultura. Sí, eso que se hace en formato chiquito, pero genera valor y propósito en lo simple y lo cotidiano. Totalmente. Y ahí me hiciste acordar de algo que iba a comentar, que Fede me hizo acuerdo. Compartir información con la gente. No le pidas una tarea chiquitita así, no le digas para qué es. Dale el marco, la gente lo puede manejar. Entonces, si vos le das el marco de para qué estamos haciendo esto y por qué te estoy pidiendo esto, la persona se puede poner mucho más creativa. Ahora, si vos le decís, no, mira, tenés que hacer esta planillita. Ah, bueno, pero dame un poco más de marco, ¿para qué la tengo? No, ¿y cuál es la idea? No, no, bueno, vos hacés la planillita y hacela como yo te la digo. Y y va a quedar ahí, va a quedar en la planillita. Ahora, si vos venís con el proyecto, se lo abrís, se lo contás hasta donde puedas. Nadie está diciendo que tengas que dar información que no podés dar, pero hasta donde puedas, brindá todo ese marco y la gente te va a tirar muchas más ideas seguramente mejores de las que tuviste vos, porque esto se trata de enriquecer. Entonces la espiral creativa es así, uno tira una, el otro suma otra y terminamos en una idea mucho mejor que la que pudo haber tenido una sola persona. Pero esto también es parte de perder el miedo, ¿eh? Abrir la información también es parte de perder el miedo. Muy claro. No sé si Federico querés redondear la idea y ya estamos cerrando. Sí, sumo lo de nanoculturas que me parece fantástico como concepto a pensar y desarrollar, ¿no? Somos organizaciones que ya estamos diseminadas en un montón de lugares y tenemos contacto con una porción determinada de gente y nuestros negocios son enormes y por ahí muchas veces, si uno se pone a pensar en qué lugar ocupo yo una estructura o si a mí me conoce el CEO global de mi área que está en Europa, se hace muy difícil, entonces es mucho más fácil enfocarse en lo que estamos haciendo, en qué diferencia estamos generando en el lugar que estamos y con nuestro rol, y por ahí en esto de ser como una idea mucho más horizontal en cómo trabajamos, ¿no? O sea, tenemos un objetivo, trabajamos con una persona como par, independiente que tenga más jerarquía o no, y tratamos de encontrar ese objetivo en lo que es alcanzable y palpable por nosotros, sabiendo que, al final de cuentas, eso está contribuyendo a una serie de sistemas de nanoculturas o de nanopartes encadenadas que hacen que ese gran resultado o esa gran trascendencia que puede tener una compañía a nivel multinacional está dada por esas personas que hacen esos pequeños pasos en cada lugar del mundo con sus proyectos puntuales y con su red de interacciones. Así que creo que sí, hay que entender que somos cada vez lugares más grandes, pero cada vez que trabajamos con cosas mucho más tangibles y mucho más cercanas. Correcto, entender que vivimos en un mundo global, hiperconectados, pero a la misma vez lo local, lo micro también, y también volver, ¿no? Trabajamos de lo digital y a la misma vez dijimos volver a la fuente,
¿no? Entonces a lo analógico, vean cómo hemos hecho estos saltos y creo que hay que buscar ese equilibrio que nos permita conducirnos y encontrar el sentido, que es un poco también lo que decían de que el empleado comprenda. Recordaba una investigación que decía que solamente el 50% de los empleados entiende para qué hace lo que hace. Así que cuántas cosas tendremos que hacer todavía y trabajar en comunicación interna y desde gestión humana para que las personas encuentren sentido, y qué importancia que tiene encontrar el sentido en el trabajo, que a veces no son tantas cosas lujosas, sino se entiende para qué me levanto todos los días y ya sea y trabajo desde mi casa o voy a la oficina. Estamos cerrando, agradecerles por este espacio, la verdad ha sido súper rico, interesantísimo. Yo creo que algo que ustedes están comentando, que es estas organizaciones, que le dicen las organizaciones TIL, que se trabajan como células y grupos de trabajo, creo que es algo que va a ir cada vez pisando más fuerte y que va a seguir desafiando los límites de nuestra mente. Creo que tenemos mucho todavía de Chaplin y de los tiempos modernos, ¿no? De seguir todavía pensando así, y cuánto tenemos todavía por recorrer, pero también lo estamos haciendo y lo estamos reflexionando gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Moni, un placer. Gracias, Fede. Gracias a ustedes, Moni. Un placer, un placer. Recuerdo cuando nació esta propuesta y quiero felicitarte, Mónica, porque traer a dos sectores que son como duros, traes a dos países, ¿no? Argentina, Uruguay, es primero representativo de este espíritu del Congreso Iberoamericano, primero ante todo. Después saber que tenemos tantas cosas en común porque hablamos del ser humano, ¿no? Y la verdad que primero alineados totalmente al desafío donde fuimos, pasamos por la mente, nos metimos, salimos del rol del líder, pero aquí estábamos, como decía Mónica, en el barro. Acá es como ocurren las cosas, acá es donde realmente está el departamento, y me pareció tremendamente desafiante tu pregunta de hay recursos humanos aburridos, hay comunicación interna que hace, ¿no? Y esto así, bien barro, me encantó, me parece que a todos nos trae como un sentido de realidad en que está muy lindo pensar, soñar como las campañas que hacemos, pero también es esto, bajar cómo ocurre esto en la realidad, como decía Federico, estuvo en un lugar, estuve en otro, y ir buscando esto, ¿no? Que atrás hay seres humanos que le pasan cosas, y que no siempre le pasan cosas de acuerdo al plan, mucho menos al plan anual cuando existía, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá en este segundo segmento. Agradecemos y estamos acá transitando en esta tarde la segunda jornada de CONCIN 2022. Mi nombre es Angélica Yaván, para quienes se están sumando. Soy miembro de Acacia, uno de los organizadores junto a Diálogo UCI. Y estamos viviendo acá con ustedes esta fiesta de la comunicación.